Vamos a ver lo que se llama la función compuesta, una derivada de funciones compuestas. Si yo tengo, por ejemplo, que f de x es igual a 2 menos 3x elevado a la 4, esto es una función compuesta. Entonces derivamos común y corriente, solamente que debemos derivar también por la función que está dentro del paréntesis. Entonces decimos, la derivada de 2 menos 3x elevado a la 4 sería 4 que cae y multiplica a 2 menos 3x elevado a la 4 menos 1, o sea, a la 3, multiplicado por la derivada interna de la función. En este caso, la derivada interna de la función, la derivada de 2 es 0 y la derivada de 3x es menos 3. Acomodando la expresión tendríamos 4 factor de 2 menos 3x elevado al cubo por menos 3. 0 menos 3 da menos 3. Luego decimos menos 3 por 4 da 12, menos 12, factor de 2 menos 3x elevado a la 3. Esta sería la derivada de la función 2 menos 3x elevado a la 4. Veamos otro ejemplo. Si tenemos f de x igual a la raíz cuadrada de x cuadrado menos 3, entonces decimos que f de x, vamos a acomodar esta expresión y digamos que todo radical corresponde a un exponente racional. Entonces decimos que f de x es igual a x cuadrado menos 3 elevado a la 1 medio. Entonces digamos que su derivada sería f' de x sería 1 medio que cae y multiplica la expresión x cuadrado menos 3 multiplicado por la derivada interna que sería 2x. Y esto elevado a la 1 medio que tenía menos 1 y me da menos 1 medio. Ahora, este 2 que está dividiendo con este 2 que está multiplicando lo podemos simplificar y me quedaría entonces x cuadrado menos 3 elevado a la menos 1 medio por x. Se simplifica 2 y 2. Como no se acostumbran exponentes racionales negativos, entonces convirtámoslo nuevamente positivo. ¿Cómo? Bajando la expresión al denominador. Me quedaría x sobre x cuadrado menos 3 elevado a la 1 medio. Veamos otro ejemplo. Si tenemos una función que se llama f de x igual a seno de 3x, entonces diríamos que la derivada f' de x sería la derivada de seno de 3x sería coseno de 3x, pero tenemos que multiplicarlo por la derivada interna de 3x, que es 3. Finalmente diríamos que f' de x es igual a 3 coseno de 3x. Veamos otro ejemplo. Digamos el cuarto ejemplo. F de x igual a coseno cuadrado de 5x al cuadrado. Entonces acomodemos esta expresión. Tener este coseno cuadrado o tenerlo fuera del paréntesis o corchete es lo mismo. Entonces acomodémoslo para que lo podamos observar como una función compuesta. Entonces lo acomodamos, coseno cuadrado de 5x al cuadrado, acomodémoslo, entonces me quedaría f' de x sería al 2 que cae y multiplica la función coseno de 5x cuadrado elevado a la 2 menos 1, o sea, elevado a la 1. Ahora, multiplicado por la derivada interna de coseno de 5x cuadrado. Y la derivada de coseno de 5x cuadrado sería menos seno de 5x cuadrado. Pero a la vez esa función es compuesta, entonces por la derivada interna de 5x cuadrado, que sería 10x. Finalmente, ya acomodando, diríamos 10x por 2 me daría menos 20x, menos, con el signo menos del seno, entonces me quedaría menos 20x que multiplica a coseno de 5x cuadrado por seno de 5x cuadrado. Esta sería la derivada de la función coseno cuadrado de 5x cuadrado. Por último, veamos f de x igual a 2x sobre x menos 1 elevado a la 3. Entonces, f' sería igual al 3 que cae y multiplica la función, que sería 2x sobre x menos 1 elevado a la 3 menos 1, que sería 2. Por la derivada interna. La derivada interna, lo que tenemos en la derivada interna es un cociente, que sería entonces el denominador al cuadrado, o sea, x menos 1 elevado al cuadrado. Ahora sí, multiplicado por la derivada del numerador. La derivada del numerador sería 2x, o sea, 2, por el denominador sin derivar, o sea, x menos 1, menos el numerador sin derivar, 2x multiplicada por la derivada del denominador, que sería 1, 2x por 1. Luego diríamos que f' de x sería igual a 3 que multiplica 2x sobre x menos 1 elevado al cuadrado, por 2 por x, 2x, 2 por 1 menos 2, y 2 por 1, 2x. Ahora finalmente diríamos entonces nosotros
que este señor se puede simplificar 2x, con 2x lo podemos simplificar y me quedaría entonces el 2, me quedaría 2, me quedaría únicamente el 2. Al multiplicar 2 por 3 me daría menos 6 sobre, y digamos que este denominador como está al cuadrado me quedaría entonces menos 6 que multiplica la expresión x, 2x sobre x menos 1 al cuadrado por x menos 1 al cuadrado, ya simplemente acomodando la expresión, y esta sería la derivada de la expresión buscada.